Queridos hermanos, hoy, último domingo del mes de noviembre, miren, se está terminando el año ya, parece mentira, cuando allá por marzo, un miércoles, estábamos por empezar la reunión, estaba la hermana Jacinta, el pastor Ricardo y yo, y salió el comunicado de que no se podía tener la reunión físicamente, y ya pasaron un montón de meses. Pero Dios sabe todas las cosas, y todo está en las manos de Dios. Les recuerdo siempre que la reunión que tenemos los domingos a la noche, presencial, es para todos, para 20 hermanos, pero todos los que no reúnan condiciones de riesgo. Todos los que tenemos más de 60 años no podemos estar. Queremos estar, pero por cuidarnos a nosotros, las autoridades nos piden que no lo hagamos. Y bueno, estamos acá viendo en el libro que San Pablo escribió a los Efesios, las instrucciones que da el apóstol Pablo a las iglesias. ¿Qué es la iglesia? Ya vimos la primera parte, ¿se acuerdan que en el capítulo 1, en uno de los bosquejos que le di en la primera charla, decíamos que la figura que Pablo utiliza es la del cuerpo? La iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. En el capítulo 2, Pablo usa la imagen de un edificio y dice que todas las partes se van coordinando. Un edificio fundado en la doctrina de los apóstoles. Hoy vamos a ver quiénes son los apóstoles. Fundado en la doctrina de los apóstoles, siendo la base, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y en el capítulo 3 estuvimos considerando también el propósito de la iglesia. Y ahora, en el capítulo 4, pasamos a la práctica. Cómo debe comportarse cada miembro de la iglesia y cómo debe ser la iglesia en conjunto. Después, en el capítulo 5, vamos a ver la figura de la iglesia como esposa del Cordero. Y en el capítulo 6, la iglesia victoriosa luchando contra fuerzas del enemigo, del diablo. Porque nuestro enemigo es el diablo, no es la suegra, es el diablo. Y no es ni el vecino, es el diablo. Acuérdese, el que no quiere que usted crezca es el diablo. Por eso dijimos que la iglesia es central en la historia de la humanidad, que la iglesia es central en el evangelismo y la iglesia es central en el crecimiento individual. Todos formamos parte de la iglesia de Cristo y la iglesia está, porque dice donde están 2 o 3 reunidos, allí está el Señor. La iglesia, como les dije el domingo pasado, somos nosotros. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Después de hablar de la unidad, ¿se acuerdan que en el pasaje que leímos el domingo pasado, del 3 al 7, hablaba de la unidad, de los 7 que Pablo menciona en estos versículos? Y decía una fe, un Señor, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Y después de hablar de la unidad, basada en la Trinidad, en la unidad de Dios, hoy va a hablar de la diversidad, esa unidad fortalecida por la diversidad. Dice, pero a cada uno de nosotros, el versículo 7, 4:7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida ¿de quién? Del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Y eso es de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo en todos. Gloria a Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí encontramos a Pablo hablando de la iglesia como capacitadora de sus miembros.
Y para capacitarnos, Él nos da carismas que nos permiten ejercer la capacidad que Dios nos dota, con la cual Él nos dota para servirle en la obra del Señor, en los ministerios que Él nos da. Por eso la iglesia se enriquece en la diversidad de dones. Porque, hermanos, acuérdense lo que dice Marcos 10:45. El Señor Jesucristo, que nos dio el ejemplo con su vida, no vino para ser servido, sino para servir. Así que el don que Dios le da a usted es para servir a los demás. Después vamos a ver que hay un beneficio primario y un beneficio secundario. Después lo vamos a ver en otro momento de la charla de hoy. El don es el don de Cristo, dice aquí, dado por el Espíritu Santo, pero es el don de Cristo. Y está tomando en el versículo 8 el Salmo 68, versículo 18. ¿Saben qué dice? Es un salmo muy especial el Salmo 68, porque es un salmo de David, habla de la salida de Egipto, el desierto, cómo Dios los condujo hasta la tierra prometida. Y ahí dice que dio dones a los hombres. Y miren qué interesante, en el versículo 11 del Salmo 68 dice que muchos van a llevar las buenas nuevas. Miren que es una profecía sobre lo que hoy la iglesia debe hacer, cumplir la gran comisión. Y estamos hablando de 1000 años antes de la fundación de la iglesia, que Dios le dice a David que una multitud va a llevar las buenas nuevas de salvación. Porque el Evangelio es eso, de buenas nuevas. Y dice que nos capacitó. Y fíjese usted que en el antiguo Israel se relacionaba el Salmo 68 con Pentecostés. Y Pablo lo junta, lo relaciona, porque allí en Pentecostés es donde el Espíritu hace que la ley viva en cada corazón de los cristianos, de la nueva iglesia que estaban haciendo. Como en el Éxodo Dios le dio a Moisés la ley para que la transmita, la dé al pueblo, así en el Pentecostés el Espíritu nos da a nosotros el don de Cristo para que sigamos con la obra de evangelización que Cristo nos pidió. Ir y hacer discípulos. La gran comisión, que es el lema de este año. Y dice que descendió a los lugares más bajos. Y esto es lo que nos dice Filipenses 2. Se humilló, dejó la gloria de Dios y se humilló Jesucristo para poder comunicarse con nosotros. Se hizo hombre. Y además dice Filipenses 2 que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos queridos, Cristo es el único que nos puede llevar por esta vida de triunfo en triunfo. Por eso los dones que Él derramó sobre la iglesia son para edificación. Si usted tiene el don de servir en adoración, lo tiene que hacer para edificación del cuerpo de Cristo. Si usted tiene el don de la predicación, lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Miren, hace muchos años leí una experiencia de Billy Graham. Dice que fue a la ciudad de Londres y supo de un sanador, de un predicador que llenaba estadios con el ministerio de la sanidad. Y se quedó admirado de todo lo que este hombre, siervo de Dios, estaba haciendo. Pero, como pasó acá en Argentina, después de muchos años volvió a tener una campaña allí en Londres y no escuchó nada de este predicador. Entonces preguntó por él. ¿Y dónde está? Está en internado, en un hospital. Bueno, fue Billy Graham a verlo y estaba en silla de ruedas, ni siquiera se podía mover. Y Billy Graham le dijo: ¿qué pasó con tu don, hermano? Y él le dijo: lo que pasó, ¿sabe qué es, pastor? Que yo me la creí, pensé que era yo que sanaba a la gente. Y Dios me dijo: vos no sanás nada. El don te lo di yo y te lo quito cuando quieras. Así que ni siquiera pude orar por mi sanidad. Y Dios me enseñó en la escuela de la prueba que Él me había dado ese don para su gloria, para la gloria de Dios. Así que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y hay, dice acá, 5 dones, menciona, hay 5 listas en el Nuevo Testamento de los dones, pero estos no son excluyentes.
Hay otros y seguramente hoy va a haber dones que son nuevos, que no estuvieron antes. Pero acá menciona 5 dones diferentes. El primero es el de apóstol. Y qué bueno que es que hablemos de esto hoy, porque en este tiempo he visto escuela de profetas, escuela de apóstoles. El otro día un pastor amigo veo que anuncian en las reuniones de su iglesia, dice el apóstol fulano. Lo llamé por teléfono, a pesar de que es lejos de aquí, en una ciudad bastante distante. Digo, che, fulano, ¿cómo te pones apóstol? ¿De dónde sacaste que sos apóstol? Vos sos un pastor, igual que cualquier otro de nosotros, un siervo de Dios. Dice, no, los muchachos de la imprenta, para darme prestigio, me pusieron pastor. De ahí en adelante no vi que en ningún otro lugar figurara como apóstol. Gracias a Dios que lo entendió. Pero apóstol, en el sentido bíblico, somos todos, porque somos enviados a predicar, hermano. Así que usted y yo, todos somos apóstoles. También hay apóstoles de la iglesia, es decir, enviados por la iglesia. Nosotros tenemos una hermana que tiene el llamado de ir a predicar, Eliana, al África, y bueno, si Dios quiere, el día que ella concrete su llamado, vamos a enviarla al África. Bueno, ese es un apóstol de la iglesia enviado para una tarea, pero no tiene ninguna jerarquía, es nada más que una enviada de Dios, como nosotros en su tiempo fuimos enviados a nuestro barrio, Ejército de los Andes, el antiguo barrio Padre Mujica. Y bueno, eso también es una categoría de apóstol, pero hay una tercera categoría que son los apóstoles, como dice Ernesto Trenchard, con mayúscula, con una A grande, que son los 12. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque esos 12 recibieron el llamado de Jesús. No se los dio ninguna iglesia, no se los dio ningún seminario, recibieron el llamado del Señor Jesús. Y cuando Judas falló, porque de 12 uno falló, el Señor lo llamó personalmente, ¿a quién? A San Pablo, que está escribiendo estas palabras. No fue Matías el que eligieron ellos pensando que estaban reemplazando a Judas. Fue Pablo el que completó los 12. Y se acabó, hermano. No hay más apóstoles como aquellos 12. Por eso, también, cuando habla de profetas, dice que nuestra enseñanza está fundada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Estos que Dios llamó en su momento. ¿Entiende, hermano? El profeta era muy necesario en un tiempo. Hoy hay escuela de profetas, por favor. El Señor llama, no la escuela. No es la chapa que tengo un título. No, es Dios que lo llamaba. Y más, cuidado. Si un profeta decía que hablaba en nombre de Dios y no se cumplía su profecía, lo mataban, pagaban con su vida. Miren cuántos quedarían en el camino hoy, Así que, cuidado. Dios es uno. Por eso tenemos un Señor solo. Y profetas y apóstoles fueron los que nombró Jesús. Hoy puede algún hermano tener alguna revelación especial. Usted vaya a la palabra, a la Biblia, y fíjese si lo que dice es acorde a lo que la Biblia dice. Si usted ve que lo que ese hermano recibe está en la Biblia y es acorde a la Biblia, entonces puede ser una revelación especial para una iglesia en especial. Pero nada más. Pero eso de profetizar diciendo Dios me dijo es como escribir otra Biblia. ¿Ustedes cuántas veces me escucharon decir a mí en toda esta larga trayectoria en Ejército de los Andes, cuántas veces me escucharon decir Dios me dijo? No, hermano, cuidado. Yo no puedo tomar la voz de Dios. Sí ser la voz de Dios predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación, siendo parte de esa multitud que anunciaba David en el Salmo 68:11. Pero nada más, no una profecía que reemplace a la palabra de Dios. Evangelistas. Muchas veces la gente dice, ¿usted es evangelista? ¿Y usted qué le contesta? No, yo soy evangélico. Pero hay hermanos que tienen este don de evangelismo, que cada vez que suben al púlpito hacen un llamado, hablan de Cristo. Nosotros tenemos a Huguito que es un evangelista nato. Fíjense ustedes que está hablando de cualquier cosa, de la visita a la cárcel, lo que fuere,
y siempre da la oportunidad para que la gente se arrepienta. Es un evangelista, alguien que tiene ese don. Una vez le dije a Hugo, me gustaría que le ayudes al pastor Ricardo en este momento que está tan complicado. Y me dice, yo no quiero ser pastor. ¿Se da cuenta? Él no tiene llamado a ser pastor, pero sí tiene el llamado de ser evangelista. Después habla también, o Billy Graham, o hace poquito, el sábado pasado, Luis Palau, todos llamados a predicar el evangelio. Ni Billy Graham es pastor, ni Luis Palau es pastor, ni Motesi es pastor, son llamados a predicar el evangelio. Y después habla, sí, de pastores y maestros. Y quiero hacer una aclaración. Pastor no es el que tiene el título de un seminario. No hay ningún seminario en el mundo que te dé el título de pastor. Pastor es el que Dios le llama a pastorear las ovejas. Fíjense que cuando habla del buen pastor dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Que cuando se le pierde uno deja las 99 y le va a buscar a la que se perdió. Ese es un pastor. Yo tampoco quería ser pastor, ¿Saben? Pregúntenle a los veteranos. 6 meses estuvieron pidiéndome que fuera su pastor. Y yo no quería, bajo ningún concepto, porque sabía la responsabilidad que asumía de rendir cuentas ante Dios por toda la congregación que Él puso a mi cargo. Pero el pastor, acá habla de como juntos, ¿no? Pastores y maestros. El pastor siempre es un maestro, porque tiene que saber enseñar. Pero el maestro no siempre es pastor, porque puede enseñar muy bien la Biblia, pero no pastorear. Bueno, él habla de 5 dones, pero realmente hay muchos más. Ya le digo, por nombre hay más de 20 señalados en la Biblia, pero hay más también. Lo importante es que la enseñanza siempre es para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si hay tantos dones, usted me pregunta, pastor, ¿cómo puedo saber cuál es mi don? Bueno, muy simple, pídaselo a Dios. Hay 2 versículos en la Biblia que nos indican cómo saber cuál es nuestro don. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Primera cosa, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que nos entreguemos a nosotros mismos, que es el culto lógico, racional. Dice, y así vas a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Querés saber cuál es tu don, hermano? Entregá tu cuerpo en sacrificio vivo, pedile al Señor que te lo muestre y Él te lo va a dar. Y a los que no son cristianos les digo, busquen la salvación que Cristo puede dar. Y Él les va a dar un don también a ustedes. Todos los cristianos tenemos un don. Algunos de la música, otros de la predicación, otros del servicio, no importa, pero todos estamos capacitados por Dios con una cualidad especial. Y el último versículo que leímos, el 12, nos dice cuál es el propósito de los dones. Hay un propósito inmediato y un propósito mediato, es decir, que va más allá de la inmediatez. Lo inmediato es perfeccionar a los santos. ¿Usted quiere crecer como cristiano? No necesita un cargo. Lo que usted necesita es ejercer el don que Dios le dio. Y hacerlo, hermano. Miren, en este momento en que no nos podemos reunir, es tan importante el sacerdocio de cada uno. Que cada uno cumpla, que cada uno sea parte de esa multitud que decía David en el Salmo 68:11. Que cada uno de nosotros cumpla con la tarea de llevar el Evangelio. La gente está sedienta. Miren lo que pasó en esta semana. Se murió Maradona. Lo querían endiosar, tremenda idolatría. No podemos ser un ídolo de un hombre. Podemos admirar su capacidad técnica, podemos admirar cualquier otro don, pero nunca ponerlo en lugar de la deidad. Hermanos queridos, la gente necesita un ídolo, alguien a quien adorar. Y usted y yo lo tenemos, es Cristo. Llevemos el Evangelio de Cristo. Y también hay un propósito mediato, un propósito que es el de edificar al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está formado por todos nosotros y cada uno es especial para Dios. Hace poco tiempo, un muchacho joven, padre de 2 nenas, 2 criaturas preciosas, chiquitas, falleció, le agarró una hepatitis fulminante y falleció.
Y me decía el papá de este muchacho, mi hijo falleció porque le sacaron el vaso, con B larga y Z. ¿Y qué tiene que ver eso? No. Entonces le pregunté a mi hija, ¿por qué dice que murió porque le sacaron el vaso? Y porque el vaso es el que genera las defensas ante los ataques de enfermedades al organismo. Al no tener el vaso, quedó indefenso y no lo pudieron sacar y murió. Hermanos, cada miembro es importante. Cada miembro debe ocupar el lugar, cada uno de nosotros tiene que estar en el lugar indicado. Como ese vaso que Dios puso, lo puso para algo. Se lo sacaron por si acaso, porque le parecía que le daba fiebre, no sé qué, pero ni tenían síntomas seguros. Pero era necesario el vaso. Usted es necesario, como un vaso de los de vidrio, o como un vaso que es uno de los órganos de nuestro cuerpo. Pero usted es necesario. ¿Para qué? Para la perfección del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12, versículo 7, todos los dones son para provecho. No puede ser que usted tenga un don que no sea de bendición a los demás. No tiene que echar la culpa a otro, cada uno es responsable. Cada uno de nosotros da cuenta a Dios del don que le dio. Que seamos como aquel de los talentos, ¿no? Que le dio 5 y después le dio más. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te daré. Y no como el que tenía un talento solo y fue y lo escondió. Y no, porque por lo que dirán, por esto, porque sos un hombre difícil, complicado, si lo perdía. No, hermano, ejerza su don para que Dios lo enriquezca cada día más. Por eso los dones son para equipar y edificar al pueblo de Dios. ¿Entiende esto, hermano? Y hoy le traje algo que es una de mis reliquias más queridas. Acá la tengo en el Salmo 68. Usted no sabe quién es este. Este es mi pastor. Me bautizó cuando yo tenía 10 años. Y vino un misionero a la Argentina y lo vio predicar. Era terrible, don Juan Florio. Una calle de San Justo tiene su nombre, en el centro de San Justo. Y pasa cerca de nuestra iglesia de Luzuriaga. Y a una cuadra al lado de la iglesia, justo en la esquina de la iglesia, se llama Juan Florio. ¿Y por qué les traje esto? Miren que es una reliquia mía esta. Porque esto es un boletín de una iglesia bautista en Estados Unidos. Las iglesias tienen este boletín con el programa de la iglesia y las autoridades y quiénes son los encargados de cada ministerio. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, primero por recordar a mi pastor que lo amo mucho y está con el Señor hace muchos años. Me marcó en la vida don Juan Florio. Pero porque les quería contar qué pasó con un boletín como este. En una iglesia en Darien, la iglesia San Pablo, en Connecticut, en Estados Unidos, dice un visitante que le llamó la atención el boletín que le dio la iglesia. Porque en el boletín adentro estaba el nombre del pastor, estaba el nombre del ayudante del pastor, y después venían todos los cargos, y venían todas las actividades de la iglesia. ¿Y sabe qué decía el boletín? Todos los miembros. El pastor fulano de tal, el ayudante del pastor fulano de tal. Y después, todos los miembros de la iglesia. No eran especialmente algunos nombres, eran todos. Y a mí me gustaría decir eso de mi iglesia, que todos los miembros están cumpliendo con el servicio que Dios les dio. Que algún día, cuando tengan un boletín como este, puedan decir el pastor, el copastor y toda la congregación trabajando para el Señor. Porque el mandato es para todos, hermanos, para ustedes y para mí. Y por eso, en esta mañana tan especial, quiero decirle a los que no conocen a Jesucristo que el único camino es Cristo y que la iglesia es el cuerpo de Cristo y lo está esperando a usted. Cristo tiene los brazos abiertos y quiere recibirlo como un hijo más. Él quiere ser el salvador de su vida. Arrepiéntase y reciba a Cristo como salvador. Por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que Él va a hacer. Por eso hoy tenemos la celebración de la Cena del Señor.
Así que vamos a prepararnos, prepare su pan, prepare su copa y vamos a celebrar recordando lo que Jesús hizo y lo que va a hacer en el futuro. Lo que está haciendo hoy va a ser en el futuro. Como les decía, en este último domingo del mes de noviembre, nos reunimos para recordar lo que Jesús hizo. Él dio su vida por nosotros, entregó su propio cuerpo. Por eso, la noche anterior a ser entregado, tomó el pan y lo partió. Y dice que lo dio a sus discípulos, los que estaban con él. Por eso vamos a compartir el pan. Y le vamos a dar gracias a Dios por lo que Jesús hizo. Padre, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Te pedimos que nos ayudes a ser dignos de Él y a predicar este evangelio de salvación, que Él se humilló hasta lo sumo, bajó hasta las profundidades de la tierra para dar su vida en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados. Gracias por su entrega. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Vamos a compartir el pan. Y la palabra nos dice que después tomó la copa y la compartió con sus discípulos. Era una copa como un cáliz grande que él compartía con sus discípulos. Así que vamos en esta mañana a dar gracias a Dios por la copa. Le voy a pedir a Silvia que dé gracias por la copa. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por tu sangre derramada. Recordamos ese momento, Señor, y te damos gracias por tener la salvación, gracias a tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la copa. Gracias, Padre, por este tiempo de comunión. Te pido por cada uno de mis hermanos, para que tú les estés bendiciendo en el lugar donde ellos están compartiendo esta celebración tuya de la cena. Te pido, Señor, que bendigas todo lo que se va a hacer en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden, hermanos, esta tarde a las 6 de la tarde la escuela bíblica por nuestra página y a las 7 la reunión presencial con el pastor Ricardo. Siempre tengan en cuenta que son 20 hermanos, ya pronto vamos a tener más, y que deben ser personas que no estén en zona de riesgo. Dios les bendiga ricamente, nos vemos pronto. Dios les bendiga.